Buenas tardes, tengan todos. Nuevamente agradecerles la oportunidad que nos dan de poder seguir hablando de un tema sumamente interesante como son los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Siguiente. Como bien es sabido, algo que es importante para poder como entender esto es conocer en qué consisten los trastornos de la conducta alimentaria, así que también que tengamos la habilidad para poder identificar las características, tanto físicas como psicológicas, cuando tengamos este tipo de trastornos y así también pues poder tomar las medidas adecuadas cuando tengamos este tipo de pacientes. Claro que con una charla pues es importante primero que entendamos cuáles son las características que vamos a buscar en nuestros pacientes y cuál va a ser el tratamiento y manejo multidisciplinario que tienen que tener. Siguiente. Bueno, para empezar, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? En forma general, lo vamos a profundizar según el DSM-5, pero para iniciar podemos decir que estas son enfermedades mentales que tienen una morbilidad y mortalidad muy importante, significativa en la parte de lo que es el área de psiquiatría. Y algo que es muy independiente y que tenemos que tener muy claro es que estos van a ser independientes del peso corporal del individuo, porque muchas veces nosotros estamos esperando ver una persona muy delgada, raquítica, desnutrida, y eso era hace muchos años antes. Hoy estamos viendo personas con trastornos de conducta alimentaria, con cuerpos normales, con cierto sobrepeso, etcétera. Siguiente. Algo que es importante es que estamos en la era del siglo XX y del siglo XXI, empezó la era de la delgadez y la belleza, en donde los diferentes medios de comunicación nos imponen ciertos cánones de belleza, de éxito, de realización como seres humanos. ¿Y quiénes son los más vulnerables en esta etapa? Los niños y los adolescentes. En esta diapositiva les quise traer pues de que vamos viviendo ciertos niveles y etapas en nuestras vidas. Y es importante que tengamos este acompañamiento tanto en las escuelas, en los colegios, en nuestras casas, pero estamos siendo bombardeados por este tipo de series, de situaciones por los medios de comunicación. Aquí les quise poner algunas personas que van a reconocer dentro de lo que es el medio de actores, personas de la realeza, etcétera, que han sido observadas por este tipo de situaciones, pero nadie las habla, las callan, y son los modelos que algunos jóvenes, no todos, pero puedan llegar a seguir. Siguiente. Bueno, aquí quise poner pues algunas, digamos, noticias que bajé con el tiempo en medios sociales, en internet, en redes sociales también. En el tiempo, pues, cuando uno estaba más joven, tenían estas revistas que uno iba a los salones, iba a algún lugar y te encontraba estas revistas donde dice pierda kilos de forma rápida. Esto los he bajado en Google, en Yahoo, donde hay noticias, donde menciona que uno puede perder peso en 2 semanas de una forma rápida, efectiva, o esto, pierda peso mientras duerma, cuál es de la ciencia nos dice cómo. Es preocupante que hayan este tipo de noticias porque ¿qué le dice a los jóvenes o qué nos dice a la mayoría de personas? Que uno debería de estar flaco y que es la única forma en que uno se va a sentir propiamente afectado y parte de la sociedad. Siguiente. Bueno, concluyendo, los trastornos de la conducta alimentaria, según el DSM-5, van a ser aquellas alteraciones en el comportamiento relacionado a la comida. Muchas veces decimos, esto es un problema de la comida, pero en sí es un problema en el comportamiento en relación a nuestra comida, y lo cual va a estar ocasionado por conflictos psicosociales, donde el joven va a empezar con ciertas situaciones de inseguridad, de falta de confianza, y también va a haber un ambiente que nos va a poder empujar a este tipo de situaciones.
Más adelante vamos a ver los factores que nos vulneran para padecer este tipo de trastornos. Pero en conclusión van a ser aquellos comportamientos relacionados en cuanto a la alimentación y van a tener su base en los conflictos psicosociales y que el paciente va a intentar mantenerse o bajar a un estado de delgadez que puede ser extremo en algunas ocasiones. Algo que vamos a tener muy claro es la percepción que ellos tienen sobre su cuerpo. Bueno, dentro de las patologías en el área de la psiquiatría, pues los trastornos de conducta alimentaria tienen una menor prevalencia, pero sin embargo, en cuanto a la mortalidad es más alta en los trastornos de conducta alimentaria. Es por eso su importancia, máximo si estos están relacionados a cuadros afectivos, porque los cuadros afectivos pueden complicar y podemos llegar en un desenlace fatal, donde el alto suicidio sí está muy manifiesto en los trastornos de conducta alimentaria, máximo si existe una comorbilidad. También es importante mencionar que las pacientes con anorexia nerviosa tienen un porcentaje de un 6 a 12% de mayor probabilidad de tener una muerte prematura comparado con pacientes de la misma edad y de la misma talla. Siguiente, por favor. Bueno, algo que es muy importante, ¿quién hace el diagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria? Pues comúnmente lo va a hacer un médico que esté especializado, de preferencia en trastornos de conducta alimentaria, que es lo ideal. Lo puede hacer el psiquiatra, lo puede hacer el pediatra, la psicóloga. Pero pienso que después de esta charla, pues nosotros vamos a ir detectando algunos factores de riesgo que voy a tener en cuenta con los jóvenes o con los adultos y cualquier niño también que podamos tener cerca, ya sea por nuestra profesión. Bueno, también algo que es muy importante traer a cuenta es que muchas personas piensan de que van a tener una persona, como mencionaba al inicio, en situaciones de extrema delgadez. O personas de que muchas veces dicen, ¿quién no ha estado en una dieta continua? Y viene entonces la pregunta, bueno, entonces si yo estoy en una dieta, entonces yo tengo riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria, y es no siempre si tengo una vulnerabilidad genética, una vulnerabilidad individual, ya que muchas personas, podemos poner ejemplo, conocemos gente que fuma y que esas personas que fuman no necesariamente van a llegar a padecer un problema de cáncer de pulmón, de faringe o de lengua, sino que estas personas ya tenían cierta vulnerabilización, y ese es el caso también de los trastornos de conducta alimentaria. Siguiente. Bueno, es aquí donde menciona el origen multifactorial. En el origen está la vulnerabilidad biológica, está lo que es también muy importante, la carga genética. También tenemos que tener cuáles son esas características, si el joven o la persona ha tenido ciertas situaciones de timidez, de extroversión, cuáles son como los logros que ella piensa alcanzar dentro de la meta, dentro de su vida, cómo ella se visualiza su imagen, su corporalidad. Y también tenemos los factores social-culturales. Algo que he puesto en estas diapositivas, si alcanzan a ver, es una persona donde le están haciendo bullying y les tienen diferentes la están señalando. Pues últimamente en la clínica he de decir que he tenido muchas jóvenes o chicos que están llegando con características que, digamos, estaban a los 8, a los 10 años, que tenían una pancita que es normal para el desarrollo de ese joven, lo empiezan a molestar colocando apodos, los mismos primos, la misma familia, no crees que estás comiendo mucho, tienes que comer más saludable. Entonces empieza a recibir este tipo de mensajes teniendo un cuerpo normal para la edad de ellos, o que pudieran tener un sobrepeso. Empieza como el bullying. Algunos van a decir, bueno, pero a mí me bullearon y yo no tengo este trastorno. Es ahí donde regresamos a la vulnerabilidad biológica, a la carga genética que pueda tener este paciente. Bueno, y ahí pues tenemos también lo cultural, que es sumamente importante, donde cuáles son los cánones de éxito o de belleza en el mundo, y que esto se puede dar en una diversidad de cuerpos. Siguiente.
Bueno, aquí he querido poner una joven donde ha caído en lo profundo, digamos, del mar, y donde se piensa que todo es relacionado a la comida o el peso, como vemos en la punta de que sí sobresale a lo que es la tierra, pero en el fondo vemos componentes emocionales, vemos inseguridades, vemos miedos. Esto es la base del trastorno de la conducta alimentaria. Siguiente. Bueno, pero ¿cómo surgen estos trastornos? Y difícil, porque la comida, como vemos aquí en esta diapositiva, está relacionado a lo que tenemos siempre de niños. Para poder sobrevivir en este mundo, tener el alimento es primordial. Y lo obtenemos a través de nuestra madre, a través de la lactancia materna, donde se hacen los primeros vínculos, el apego emocional. Y conforme la mamá o el cuidador nos va alimentando y tenemos pues ahí una mamá compartiendo con su hijo la alimentación, vemos una familia donde son nuestras primeras relaciones, la forma como nos tratamos a la mesa, siempre está relacionada con la alimentación, y cuando salimos con familia, con amigos, pues siempre está a la mesa lo que es la alimentación. Entonces, esto es un parte del vínculo de nuestro desarrollo como seres humanos y también es parte de nuestra sobrevivencia. Siguiente. Entonces viene, aquí muy brevemente les voy a explicar que se da lo que es los centros del hambre y de la saciedad, que está a nivel del hipotálamo, donde nos va regenerando y vamos continuamente aprendiendo la relación del vínculo de la comida con nuestras necesidades físicas y fisiológicas, y es donde se van conectando poco a poco para que el centro de la saciedad pueda darse una alimentación satisfactoria. Pero ¿qué pasa con los pacientes que sufren anorexia? Estos pacientes pueden llegar a perder ese vínculo de los centros de la saciedad y lo pierden, y es donde se ponen en riesgo. Se han hecho estudios en resonancia magnética y se han visto cambios a nivel del hipotálamo y de la amígdala en relación a lo que es la alimentación en el centro de la saciedad y el hambre, donde hay alteraciones. Y entonces, aunque ellos se puedan ver al espejo, ellos no van a poder ver que están en un peso sumamente de riesgo. Claro, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Podemos ponernos en un proceso de dieta o en un plan de alimentación, pero el instinto nos hace comer. Muchos de esos pacientes pierden esos instintos de forma normal. Siguiente. Bueno, aquí les colocaba, según el DSM-5, antes la pica, los trastornos evitativos de la alimentación estaban como, perdón, voy a mover acá un poquito para poder tener mayor visualización. Estos trastornos de la pica, la rumiación, etcétera, estaban antes dentro de los trastornos de los adolescentes y de los niños. Ahora en el DSM-5 los ha puesto como trastornos de la conducta alimentaria y los ha generalizado en una sola evaluación para que sea más fácil que nosotros pudiéramos tener esa clasificación, porque ya no solo se da en niños y adolescentes. Y al lado derecho, si ustedes pueden observar, también habla de los trastornos de la conducta alimentaria no específicos, donde caen varios pacientes que llegan a nuestra clínica donde no cumplen todos los requisitos para poder incluirlos dentro de cierto trastorno. Esto es solo a modo de ejemplificación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos en qué consiste la anorexia nerviosa. En la anorexia nerviosa, ahí menciona que los pacientes tienen cierta dificultad tienen una restricción, hacen una restricción increíble hacia los alimentos a pesar de que ellos tengan un bajo peso corporal. También tienen un intenso miedo a perder peso, a ganar peso o a engordar, y por eso hacen unos tipos de comportamientos persistentes a perder todo lo que se pueda en peso. También algo que es importante es que se percibe su propia constitución física como una autoevaluación que persiste y no logra ver la gravedad de la situación que está viviendo. Entonces, algo que tenemos que tener es que la anorexia nerviosa tiene una restricción a la ingesta de los alimentos a pesar de su bajo peso. Tiene miedo a ganar peso o a engordar
y tiene una alteración persistente de cómo ella se percibe. Aquí les quiero poner un ejemplo, casos clínicos bien frecuentes que llegan, donde, y lo dice ahí en esta parte que dice, si yo me encuentro saludable, yo me siento saludable, ¿por qué no me pueden dejar tranquila? Y estos pacientes, a veces cuando uno los va a hacer un peso ciego, que voy a explicar más adelante qué consiste, se meten cosas en la ropa, en los bolsillos, para tratar de aumentar el peso, a pesar de que ellos han estado resistiendo, para tratar como de engañar, porque ellos se sienten cómodos, seguros de cómo están. Pero sin embargo, ya estos pacientes pueden tener bradicardias, estar con escalofríos, estar con mareos, por que tienen una baja ingesta calórica y su cuerpo está en riesgo. Siguiente. Bueno, en la DSM-4 revisado hablaban de la anorexia de tipo restrictiva y de la tipo purgativa. Ya no se hace esta clasificación, pero yo, sin embargo, se las traje porque todavía a mí me ayuda, por lo menos en la clínica, para orientarme sobre dónde nos vamos a ir con esta paciente. En la anorexia de tipo restrictivo, la paciente han pasado como 3 meses y no ha hecho periodos de atracones o purgas, pero sí ha estado en una dieta o ejercicio intenso. La de los atracones sí ha hecho atracones recurrentes y se ha purgado, pero siempre ha tenido de hacer una dieta intensa o ejercicio. Entonces consisten las dos. Siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa consiste en aquellos episodios recurrentes donde la paciente va a tener atracones de comida de una forma seguida, casi sin control, y después, ante la culpa, va a tener conductas compensatorias como purga, vómitos autoinducidos, y puede hacer abuso de laxantes o diuréticos. Y también puede hacer ayunos intensos o ejercicio intenso. Entonces, esto tiene que ocurrir por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Más adelante lo menciono en forma general, pero por ejemplo, son pacientes que usan Redotex, Sveltal, usan ipecacuana, usan laxantes, usan también enemas. O sea, estos pacientes hacen la alimentación compulsiva, como dice aquí en los criterios diagnósticos, en el periodo recurrente de ingestión voraz, donde la característica es que en 2 horas pueden comer una gran cantidad de alimentos sin poder parar, y después el tratar de sacarlos lo más pronto posible de su cuerpo. Bueno, y hay que tener mucho cuidado con esas conductas compensatorias. Voy a traer a la cuenta una paciente de que para evitar, porque la familia, ella comía, entonces se le puso, eso se hace con un proceso, ¿verdad? No se hace inmediatamente con la indicación que yo voy a dar. Pero dentro del tratamiento, la familia es vital en el manejo. Entonces, con estas pacientes se le hace un acompañamiento después de comer para orientarlas y apoyarlas, porque ellas no pueden ir al baño después de haber ingerido sus alimentos por lo menos en el lapso de 2 horas. Siguiente. Bueno, los puntos a recordar. Estos pacientes con bulimia nerviosa se suelen diferenciar de los anoréxicos porque no siempre están delgados y generalmente tienen un peso normal o en sobrepeso. Los disparadores para personas con bulimia nerviosa, la obesidad o el sobrepeso puede ser un disparador para que se desarrolle la bulimia nerviosa. Recordemos que también en la bulimia nerviosa pueden haber causas puede darse lo que son los vómitos. Por eso es que estamos haciendo la comparación con la bulimia nerviosa. Siguiente. Bueno, esto siempre lo insisto bastante, que los trastornos de conducta se pueden dar en cualquier persona, no importa la talla, el peso, la condición económica, etcétera, y que ese es un problema del comportamiento, de la percepción que tenemos sobre el mundo hacia nosotros y nosotros hacia el mundo, los pensamientos y las emociones. No solo es la base, el peso para el diagnóstico. Siguiente. Bueno, y sigo insistiendo, yo traje todo eso porque es lo que usualmente vemos, por donde nosotros veamos, aunque veamos un anuncio, algo de algún libro, alguna película interesante,
siempre estamos rodeados de este tipo de bombardeos que nos hacen los medios de comunicación. Siguiente. Bueno, voy a hablar de unos trastornos. Este quizás es uno de los más importantes que también considero que sí se está viendo con mucha frecuencia y son los trastornos de atracones. Esta patología se comparte varias características con la bulimia nerviosa. Primero, porque hay un episodio de atracón. Es la sensación de pérdida de control ante el consumo excesivo de alimentos. Hay después un malestar intenso ante los atracones asociados al haber comido mucho. Pero la diferencia con la bulimia es que no van a haber conductas compensatorias recurrentes en los trastornos de atracón. Esa es la diferencia. Y bueno, puede afectar como un 30% de las personas que tienen de obesidad. Siguiente. Bueno, esto lo trajo muy brevemente. Es hablar sobre la pica, ¿verdad? Que es un trastorno de la ingesta y de la conducta alimentaria, más que todo relacionada a la niñez, al embarazo o a personas con cierta discapacidad, donde se va a dar un consumo persistente de ciertas sustancias que no son nutritivas, que pueden ser crudas, no comestibles, y que se tiene que dar por lo menos durante un mes de forma inadecuada y evolutiva. O sea, esto comúnmente pues uno se pregunta y tiene una explicación razonable porque algunas embarazadas comen tierra o porque algunos niños por ausencia de hierro, pero eso no tendría que ser dentro de la normalidad. Y dentro de la pica pues tenemos yeso, virutas de pintura, bicarbonato de sodio, etcétera. Y complicaciones, pues puede dar obstrucción intestinal, envenenamiento por plomo, infecciones parasitarias. Siguiente. Los trastornos de rumiación o meticismo, en esto pues también no me voy a detener mucho, pero es cuando las personas regurgitan, o sea, regresan la comida que ya tenía en el estómago, es algo involuntario, se tiene que descartar en esto que no haya problemas de estenosis pilórica o reflujo. Pero cuando el paciente pues sufre esto, ya descartado las patologías que yo mencioné, lo hace de manera repetitiva y regresa a la boca la comida, la mastica, y lo que hace a veces es que la escupe, ya no la traga. Entonces, esto tiene que darse por lo menos por un mes. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues que la paciente puede tener desnutrición, halitosis, puede tener daños en la cavidad oral, puede tener erosión dental, etc. Siguiente. Aquí tenemos un trastorno que a mí me parece sumamente importante. Creo que durante años no se le había dado mucha importancia, pero ya lo estamos viendo en la clínica. Y es el trastorno de evitación, restricción de la ingesta alimentaria, conocido este trastorno de evitación como TERIA, que es una restricción o evitación a ciertos alimentos o grupos de alimentos de una forma tan extrema que interfiere en la vida diaria y la salud física del paciente. Ejemplos, tenemos pacientes que ahí dice que no les gusta el sabor de la comida, no les gusta la textura, no les gusta el color o incluso movimientos. No sé si a ustedes les ha llegado pacientes que dicen, bueno, es que mi hijo o mi hija o yo siempre he sido como bien quisquilloso para comer. Y estos pacientes, por ejemplo, no les gusta la carne porque se siente como un sabor rugoso, sienten algunas molestias. Hay gente que no le gusta ciertas verduras o ciertos sabores. Pero el problema se da cuando interfiere se le da como una desnutrición o ciertas situaciones que le alteran su buen desarrollo, porque recordemos que necesitamos, por ejemplo, las proteínas de primer nivel, y hay pacientes que definitivamente no es que sean veganos o que sean vegetarianos. Siguiente, aquí quiero explicarlo en la siguiente diapositiva. Tenemos la TERIA de evitación, como ya mencioné, que tiene ciertas características por las cuales ellos no quieren comer. Y tenemos la TERIA por miedo a atragantarse, a vomitar o enfermarse. Que esto también se ha visto, pero con muy poca frecuencia, pero se ha visto que el paciente de repente estaba comiendo algo y vomitó o le dio náusea. O vio quizás al primo o alguien en algún restaurante que se atragantó. Entonces se le mete dentro de su desarrollo mental de que se puede ahogar, que se puede morir, o puede quedar atorado, y entonces desarrolla una ansiedad extrema a comer.
Así tuvo el caso de un paciente que tenía antecedentes que la abuela y la mamá padecían de trastornos de ansiedad generalizada. El paciente tuvo que casi se atragantó con cierto alimento y él dejó de comer. Llegó a un peso extremo, lo estuvo viendo una persona en el área de psicología, le enseñó técnicas, mejoró un poco, pero el peso no lo recuperaba. Llegó donde una nutricionista que manejaba trastornos de conducta alimentaria. Tuve la oportunidad de tratar al paciente y pues ya con una orientación de lo que le estaba sucediendo y con fármacos que se utilizaron en ese momento, el paciente recuperó en 2 meses el 90% de su salud. Y al 100%, pues este paciente está ya sin casi fármacos y ya nuevamente pues ha hecho una integración normal a su vida. También quiero mencionar, siguiente, con la teria. Bueno, esto solo lo voy a mencionar. Para el trabajo con TEDIA sí se tiene que hacer un trabajo más minucioso porque aquí hay que dar muchas veces una rehabilitación y un proceso de aprendizaje para irle perdiendo el miedo a ciertos alimentos. Entonces se necesita una adaptación con ciertos terapeutas en terapias de rehabilitación para alimentación. Lo cual casi pues en el país no tenemos mucho proceso, pero algunos nutricionistas ya se están capacitando en eso. Siguiente. Bueno, y en esto de los trastornos alimentarios no específicos, creo que aquí caben muchas personas. Quiero hacer la aclaración que si una persona está en un plan de alimentación balanceado, si una persona está haciendo dieta, no es que todos vamos a tener trastornos de conducta alimentaria, sino que son aquellas personas donde les afecta en su comportamiento, les afecta en un malestar significativo emocional y siempre están cargando como la culpa y haciendo algunas compensaciones. Ejemplo, entonces en los TANE, que son los no específicos, mencionan aquí que son trastornos alimentarios que conviven con ese malestar significativo emocional que voy a tener en mi funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de trastornos de conducta alimentaria. Siguiente. Por ejemplo, aquí podemos tener conductas compensatorias de vomitar o de usar laxantes a pesar de haber ingerido pocas comidas, como masticar y escupir o tirar la comida, ¿verdad?, en cantidades importantes, pero no reúnen todos los criterios. O como, por ejemplo, comer de forma compulsiva, atracones recurrentes, en ausencia de conductas compensatorias, pero no tan marcados que nadie lo ve ni el paciente lo logra como delimitar. Y muchas veces cuesta encontrar ese diagnóstico. Y como mencionaba, que puedo tener ciertas fobias a las comidas y miedo a vomitar, a atragantarme, ¿verdad? Pero sin que exista un miedo intenso a aumentar de peso, como en el caso de este muchacho que yo les decía, de que él tenía miedo a atragantarse, a ahogarse, pero no tenía miedo a subir de peso. Él quería subir de peso porque había llegado a un peso muy difícil, pues, y él ya se mareaba, le dolía la cabeza, se le caía el cabello, etc. Siguientes. Bueno, mira, aquí en formas generales menciono los signos y síntomas que presentan los trastornos de conducta alimentaria. Pues ahí he puesto una chica que está con el suéter hasta arriba, porque sí ya me han llegado pacientes que están tan delgadas que hasta tienen lanudos, que lo vamos a ver más adelante, que se le ha formado el pelito, el vello de los brazos, tienen escalofríos, no toleran, intolerantes al frío, está haciendo el gran calor y ellos llegan con el suéter bien cubiertos y algunos muy rara vez con gorro, porque es tanto la pérdida de masa muscular y de grasa que tienen. Llegan, a veces están fatigados, con letargia. Eso es lo que yo he visto más en el área de psiquiatría, que hay pacientes que poco a poco uno los va entrevistando y no tienen una pérdida muy marcada de peso, pero van a tener, por ejemplo, menorrea. Ahí dice pues que pueden tener, si son bulimias, alteraciones en la cavidad oral, un hipertrofia parotido de tanto que se provoca en el vómito, etc. Siguiente. Esto como grosso modo. Hay pacientes que pueden tener a nivel cardiorrespiratorio dolor en el pecho de tanto estar como provocándose el vómito o palpitaciones en el corazón porque tienen bradicardia y el corazón está tratando de bombear lo más que puede la sangre. Bueno, pueden tener taquicardia ortostática, hipotensión, etc.
Y en problemas gastrointestinales, esto es bien básico. Los pacientes pueden tener mucho dolor en el epigastrio, distensión abdominal porque comieron un poquito más porque ellos dijeron, no, estoy perdiendo peso, la familia los amenaza, tenés que comer un poco más. Entonces ellos lo intentan y vienen y se sacian de una forma bien rápido, entonces hay una distensión abdominal. Y pueden haber reflujo gastroesofágico característico de ellos y en algunos casos pues hematemesis. Y bueno, algo importante es siempre evaluar si el paciente tiene estreñimiento, ahí dice constipación, si tiene estreñimiento, hemorroides, porque de tanto que ellos no comen y algunos pocos líquidos, entonces es bien frecuente el estreñimiento o la colitis. Siguiente. Bueno, doctora, no sé cómo vamos con el tiempo. Vamos bien. Adiós. Vamos bien. Ok, gracias. Bueno, en los problemas endocrinológicos quiero mencionar que hay pacientes que pueden tener infertilidad, no tienen el periodo menstrual. Y aquí cuando ustedes tienen el paciente, más adelante vamos a ver cómo se hace una evaluación bien concreta y sencilla. Pero yo pienso que los puntos importantes, si el paciente está viendo periodo menstrual, si es niña, ¿verdad? Cómo está el desarrollo en los varones de lo que es la escala de Tanner. Y también algo importante, si tiene estreñimiento, si tiene reflujo gastroesofágico, etc. Trastornos neuropsiquiátricos, sí, comúnmente tiene una alta comorbilidad o puede existir el trastorno por sí solo, donde vamos a ver cuáles son las comorbilidades en psiquiatría. Pero va a haber algo que es importante, que ellos empiezan a decir, bueno, doctores, que a mí el trastorno no me afecta, yo me concentro bien, salgo bien en las notas. Y sí, salen muy bien en las notas, pero es cuestión de tiempo en esa mala nutrición de hacer atracones o de estar desnutrido, dependiendo de la patología, en que estos pacientes con el tiempo empiezan a tener síntomas de comportamiento como depresión, ansiedad, irritable. La doctora Eva Trujillo menciona que en México se dice, bueno, no le hables porque está a dieta. ¿Por qué? Porque anda de mal humor. O sea, es tanto la inanición o la mala alimentación que estos pacientes van a tener como irritabilidad, como enojo, y algunos se autocastigan y empiezan con sus autolesiones. Y como ya mencioné, hay un riesgo de intento suicidio. Bueno, siguiente. Bueno, problemas dermatológicos, aquí brevemente, pues pueden haber uñas quebradizas, amarillas, pérdida notable del cabello. Ahí mencionan los signos de Roussel, que es cuando los pacientes se provocan el vómito, donde se dan las callosidades a nivel de los nudillos. Y bueno, el lanugo, que ya dijimos que protege la piel cuando hay una pérdida fuerte de peso, entonces será esto. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para identificar que un paciente tiene un trastorno de conducta alimentaria? O sea, ¿qué es lo que yo tendría como que buscar? Primeramente, si hay cambios precipitados de peso. O sea, si este paciente de repente gana bastante peso, de repente pierde significativamente peso y está en esas fluctuaciones, ya tenemos que ir poniendo atención en eso. También si hay cambios alimentarios de repente que yo me voy a hacer vegetariano, vegano, lo cual no es que sea malo en sí, ¿verdad? Porque eso puede ser como ciertas observaciones que un vegetariano vegano tiene que llevar un acompañamiento nutricional por las deficiencias. Pero si este paciente de repente pues no quiero nada, no tiene problemas de gluten y no quiere nada con gluten, no evita los lácteos, etcétera, y hace cierta eliminación de alimentos. Ejemplo, los pacientes siempre van a tener los alimentos prohibidos, los alimentos que sí puede comer, pero prácticamente puede llegar a un nivel que casi todos los alimentos están prohibidos. También puede tener cambios súbitos de los patrones de ejercicio, hacer 2, 3, 4 horas de forma compulsiva. Siguiente. También quiero mencionar que eso no va a implicar que una persona que habitualmente hace ejercicio sus 45 minutos, 1 hora, pues tiene un balance adecuado en su vida, está muy bien. Pero estos pacientes es donde pierden lo normal, o sea, ellos hacen una conducta que ya es disfuncional. Bueno, siguiendo, pues ellos tienen una distorsión de la imagen corporal, empiezan a decir que no me gusta, no tienen como mucho abdomen, muchas llantitas, pero dicen que mira, tengo esta llanta, tengo lo otro, y esta persona ya está muy emaciada. También están quejándose constantemente que no se pueden ni ver al espejo porque no les gusta cómo se ven.
Y también empiezan a tener muchas molestias gástricas, epigastrio, gastritis, etcétera. Y anormalidades electrolíticas que pueden darse cuando uno llevan de emergencia a algún hospital, se les hacen sus evaluaciones y tienen, por ejemplo, hipocalemia, el bicarbonato está elevado o hipocloremia. Siguiente. Bueno, bradicardia. Pacientes que a veces uno no lo puede creer, frecuencias cardíacas de 58 todavía, 52, 48, y no se explica con la triada del atleta. Y ahí ya mencioné lo de la amenorrea, etcétera. Siguiente. Bueno, esto es de las conductas compensatorias que yo ya mencioné. Por favor, poner atención a muchas personas que pueden utilizar hasta hormonas tiroideas. Si soy diabético y voy perdiendo peso, pues puedo estar utilizando la insulina de forma inadecuada, también como una forma de control de peso. Y las drogas callejeras o las drogas que se compran por internet para perder peso. También hay que tener mucho cuidado. Puntos claves, bueno, todo paciente que restringe la comida o que tiene atracones o purgaciones, por definición está malnutrido. Y esto es sumamente importante, máximo para un adolescente que está en un proceso de desarrollo cognitivo y físico. Siguiente. ¿Por qué? Porque la malnutrición aguda es una emergencia médica que debe atenderse inmediatamente para darle oportunidad a que ese cerebro y órganos se desarrollen adecuadamente. Entonces, porque acuérdense que también en los jóvenes la parte cognitiva se termina de desarrollar aproximadamente a los 18 años y las deficiencias nutricionales van a impactar de forma bastante fuerte en estos chicos y pueden llegar a tener pues daños irreversibles. Bueno, mira aquí esta tabla que no los asuste, simplemente se las coloqué porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero uno evalúa al paciente, cuál es su mayor peso, su menor peso. El rapport. Ganarse a este joven, tratar de como que nos sienta que le queremos ayudar, porque dentro de él está todavía la negación, o que me han traído aquí con usted y ni modo, pues tengo que hacerlo. Pero tengo que ver cuál es el mayor peso, menor peso, cuál ha sido comúnmente su ingesta de alimentos. Tenemos que hacerlo todo minuciosamente. Esto no lo vamos a hacer en una primera sesión. Tendrían que ser como en 2 o 3 sesiones. Y los comportamientos muchas veces de estos chicos como son, si esos hacen algún tipo compensatorio de la alimentación, etcétera. También si tiene comorbilidades dentro de la familia, que padezcan problemas emocionales, hay que tomarlo muy en cuenta. Y aquí hablo del peso ciego. El peso ciego es que el paciente se le pesa de espaldas a la báscula, él no tiene que estar viendo su peso porque ya de por sí lo estamos como trabajando en un equipo multidisciplinario y que le digamos que él no va a lograr su cometido porque en su mente él está en lo cierto, pero su cuerpo no está en lo más saludable, en lo más balanceado. Entonces el peso ciego es para evitarles mayor ansiedad a ellos. Ellos dicen, gané 200 miligramos y ellos ya están preocupados hasta por un pequeñito detalle. Siguiente. El siguiente. Aquí nos vamos a ir en la siguiente porque quiero hacerle énfasis como aquí solo son los hallazgos que vamos a encontrar a nivel de hemograma, de algunos exámenes, muy característicos en pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Siguiente diapositiva porque siguiente, me quiero ir a cómo se hace, siguiente, cómo se hace el diagnóstico y quién lo maneja. Bueno, no todos los pacientes los vamos a hospitalizar, ¿verdad? Pero una de las características porque vamos a hospitalizar a un paciente es por su rechazo agudo a comer. Yo tuve un caso de una paciente que ni agua quería tomar. Es un caso sumamente difícil, se le tuvo que colocar sonda. Ella estaba negada a muchas situaciones de la alimentación, pero más que todo un problema familiar bastante fuerte. Si hay pensamientos suicidas, aquí lo quise poner bastante en lo que son los criterios de hospitalización y si tiene otras comorbilidades psiquiátricas que pueden interferir en su tratamiento, falla en el tratamiento ambulatorio y el cuerpo ya está en riesgo. Siguiente. En la realimentación
cuando un paciente empieza como a regular su alimentación, hay que tener cuidado que no te vaya a dar esta situación, porque no es atiborrarlo con mucha comida, sino que todo tiene que ser con un especialista para evitar ese síndrome que lo puede dar problemas de arritmias cardíacas. No es de darle de un solo toda la comida, sino con un especialista. Siguiente. Bueno, siguiente, quiero irme a lo que es el manejo. Siguiente. Siguiente, las comorbilidades al tratamiento. Muchas gracias. Bueno, las comorbilidades psiquiátricas, estos pacientes en la enfermedad comúnmente a veces no vienen solas. Si pueden ver en los trastornos afectivos, mencionan un 50-75% con trastornos de conducta alimentaria, trastornos de personalidad un 42-75%. O sea, son situaciones que tenemos que tener muy en cuenta porque no solo es un TCA, si tiene comorbilidades psiquiátricas. Siguiente. Y el manejo, el tratamiento, pues lo va a hacer en equipo multidisciplinario. Tiene que estar el psicólogo, el psiquiátrica, el nutricionista, el internista si es necesario, un gastroenterólogo. Ya hemos tenido cardiólogos en los tratamientos y tenemos las terapias complementarias. Aquí me detengo, no siempre va a estar un psiquiatra en un tratamiento porque hay pacientes que solo con en la parte psicológica y la parte nutricional y otros especialistas logran salir adelante. Pero muchas veces se tiene que hacer una intervención farmacológica por el tipo de paciente y la comorbilidad. Siguiente. Entonces, siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? El objetivo del trabajo con familia es muy importante. La familia está ya que no puede, que está desesperada, no haya que hacer. La educación familiar es importante en estos trastornos. Mejorar en qué consiste la enfermedad, el conocimiento de la enfermedad, la reducción de la crítica, los regaños frecuentes de los papás, cómo los papás se tienen que desahogar porque ya no pueden con el hijo. Mejorar lo que es la expresión emocional, la carga familiar y conocer estrategias de cuidado para afrontar las crisis de los hijos cuando tiran las cosas y no quieren comer y se ponen muy, algunos se pueden tornar agresivos, no de forma como desmedida, pero sí pueden ponerse muy renuentes, más que están en la etapa de la rebeldía o unos pacientes ya están cronificados por sus patologías. Siguiente. Algo que es importante, ya para terminar, es eliminar el abordaje del peso centrista en los trastornos de conducta alimentaria. Ahora se habla de salud en todas las áreas y que hay que fomentar una forma flexible para la alimentación. Para llegar a esto de eliminar el abordaje peso centrista y salud en todas las tallas, pues ya lo están trabajando muchas nutricionistas. Siguiente con la alimentación intuitiva. Siguiente diapositiva. No se basa en dietas. Y bueno, la anterior, por favor, solo porque eso es importante. La anterior diapositiva. Es que no a las dietas, ¿verdad? Basados en alimentación intuitiva y los fármacos. Bueno, en forma general, pues puedo decirles de que eso va a depender de cada paciente, pero se utilizan antidepresivos, ya sea los IRS, los duales, nos pueden ayudar dependiendo del paciente que no tenga muchos efectos secundarios, los fármacos en los pacientes que ya tienen problemas colitis, gastritis, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en eso. También si utilizamos algún antipsicótico que no le vaya a aumentar el estreñimiento, y el antipsicótico sería la segunda opción si hemos topado ya con los fármacos antidepresivos, y en algunos casos hay que dar por cortos periodos de tiempo benzodiazepinas. Y los moduladores del afecto estarían indicados si tenemos alguna comorbilidad con el paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, y los mitos de los trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? De que no solo son para personas de alto nivel económico o ya está en cualquier nivel los problemas de conducta alimentaria.